Hey, muy buenos días familia, qué bueno verlos. Sé que muchos ya me conocen, pero hay muchas personitas nuevas que han llegado últimamente y para ellas quiero presentarme. Y mi nombre es Michael Jaime, soy pastor de lo que llamamos Próxima Generación, lo que son niños y jóvenes en esta iglesia. Obviamente no puedo hacerlo solo, sino que tengo el privilegio de contar con un excelente grupo de líderes que aman trabajar en sembrar en estas nuevas generaciones que tanto lo necesitan y es muy necesario. Bueno, déjenme decirles algo. Resulta que cada vez que me subo aquí es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Recuerden, yo solo soy un instrumento, yo solo soy una herramienta que se deja usar por el Señor, por Dios, para traer las buenas nuevas, y siempre le pido a Dios que sea Él hablando y no sea yo como ser humano, sino sea Él llevando su palabra. Bueno, entonces, vamos a empezar, y así empieza esto. La enseñanza de hoy es la semana 2 de la serie que el pastor Julio empezó hace 8 días, llamada Cara a Cara o Face to Face en inglés. Y lo que estamos haciendo es que estamos estamos mirando en todo el Nuevo Testamento estos diferentes encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas. Resulta que en estos diferentes encuentros algunas personas venían curiosas, otras venían genuinamente abiertas de lo que estaba pasando. Algunas personas también vinieron un poco como escépticas, como que será que sí, como será que no. Y otras personas, como el día de hoy que les vamos a mostrar, venían desesperadas. Entonces, el fin de semana pasado el pastor estuvo enseñando acerca de Zaqueo. Este fin de semana les traigo una oferta 2 por 1 y se encuentra en Lucas. Pero antes de empezar, quiero decirles algo. A lo largo del mensaje voy a hacer muchas preguntas para que tú te cuestiones personalmente, ¿ok? Entonces quiero que cada pregunta te la analices, la interiorices, y yo estoy seguro que el mensaje va a ir dándote respuesta, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Está en la segunda mitad de este capítulo. Vamos a empezar con el versículo 40, Lucas 8:40. Cuando Jesús, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y solo les estoy dando el primer versículo porque este contexto es muy, pero muy importante para la historia. Porque cuando dice ahí que las multitudes lo esperaban, tienes que entender que había un espíritu de anticipación que estas personas ya estaban sintiendo. Personas que estaban esperando con ansias tener contacto con Él. Hubo momentos, digamos, en el Nuevo Testamento, para que ustedes sepan, en los que Jesús iba a lugares y la gente no sabía quién era, no sabía de qué se trataba. Había lugares en los que Jesús iba y no era algo tan impresionante porque la gente no lo reconocía, pero aún así Él estaba haciendo milagros. Por ejemplo, antes de esta historia, porque ahí dice que del otro lado del lago, estaba Él en una región que es la región de los Garasenos, en Gadara, que queda al otro lado del lago, y ahí es donde empieza este versículo que leímos y que dice que Jesús regresó del lago, o sea, estaba regresando de esta región. Y entonces, ¿por qué pasa esto? A ver, en las historias paralelas de Mateo y de Marcos, Jesús regresó y cruzó el mar de Galilea y llegó probablemente a un pueblo llamado Capernaum. Pero resulta que ahí Jesús sí lo conocía, ya habían hecho ministerio, Él ya había hecho milagros antes ahí, así que todos sabían quién era. Entonces, cuando la gente ve a Jesús venir cruzando el mar y la palabra empieza a extenderse de que Él estaba regresando, pues eso se volvió una locura. O sea, me refiero a que muchas personas llegaron a recibirlo de todos lados. Entonces, inclusive, de hecho, más adelante en el pasaje, ustedes se van a dar cuenta, uno de los discípulos usa una reacción específica diciendo que las multitudes se apretujaban contra Jesús. O sea, era demasiado. Inclusive, miren, esa misma palabra que en griego que usaron es la misma que usan para referirse a la presión que se hace para aplastar uvas y aceitunas para hacer vino y aceite de oliva. Entonces, imagínense cómo estaba la situación. Entonces, veamos qué pasa en medio de esto, y aquí es donde vamos a continuar en el pasaje 41, y dice así. El 41, por favor. Entonces, ok. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer en la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba cura. Ahora, pasaron muchas cosas en estos 3 versículos, ¿verdad? Pero entonces vamos a ponerlo en contexto. En esta gran multitud, este hombre llamado Jairo viene a Jesús y le dice: hey, mi hija está muriendo, está muy enferma. Tienes que ir a mi casa a salvarla. Sé que tú puedes hacerlo. Él creía que Jesús podía hacerlo.
Como muchos de nosotros que lo conocemos, sabemos que Él lo llamamos para que venga a nuestras vidas, para que al mismo tiempo nos ayude, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, la Biblia empieza a hablar de una mujer que había estado sufriendo un sangrado constante. Así que imagínense la imagen de nuevo. Hay un montón de gente alrededor. Están estas dos personas y empiezan a salir entre la multitud, entre toda esa gente tratando de llegar a ver quién llega. Y primero llega Jairo y después llega esta mujer. Y primero quiero hablar de esta mujer. Creo que es importante, muy importante que entiendan que cuando dice que ella había pasado un tiempo sangrando durante muchos años, y es que la profundidad del impacto que esto ha tenido en ella es casi más allá de lo que la mayoría de nosotros podríamos llegar a comprender. Y hay diferentes evangelios que cuentan la misma historia de diferentes maneras, pero por ejemplo Marcos la cuenta que él añade un poco más de detalle a lo que la mujer ha estado tratando. Él decía que había sufrido mucho, por mucho tiempo, como muchos de nosotros. Va la primera pregunta: ¿cuánto tiempo lleva sufriendo? ¿Cuánto tiempo lleva sufriendo? Honestamente, esta mujer, debido a esta enfermedad física con la que él estaba lidiando, existe la posibilidad de que las luchas emocionales y sociales que ella estaba llevando durante esos 12 años pudieron haber sido incluso mayores que los desafíos físicos que ella tenía, imagínense. Entonces, yo les pregunto, ¿sabía usted que hay veces, o muchas de las veces, no solo hay que sanar enfermedades físicas? ¿Qué te está atormentando emocionalmente y qué te está atormentando físicamente? Esta mujer había pasado por muchos médicos y a lo largo de los años gastó todo el dinero que tenía para pagarles, pero nunca mejoraba. De hecho, cada vez empeoraba más. Esa plática se perdió. Pregunto, ¿cuánto y en qué has invertido y confiado antes de creer y confiar en lo que realmente debes creer? ¿Cuántas veces has buscado la cura en otras cosas, en otros lugares, en otras personas y no en la verdad? Quiero ponerlos un poquito en contexto en esto, porque es que en ese tiempo habían muchos tabús y malentendidos, especialmente en la cultura judía, sobre las condiciones físicas, las discapacidades, las enfermedades y lo que esto significaba para la gente. Por ejemplo, esta mujer en los últimos 12 años nunca se le permitió ir a la sinagoga a adorar. Imagínense que a usted no le permitieran venir a la iglesia a adorar. ¿Ah? Nunca se le permitió. ¿Por qué? Porque se le consideraba impura. Se le exigía que siempre estuviera alejada de la gente. Cualquier cosa que tocara se habría considerado impura. Cualquier cosa con la que hubiera entrado en contacto o cualquier persona también se consideraba impura. Así que durante 12 años esta mujer había vivido como una completa marginada social. Pero ¿cuántos hoy en día nos sentimos igual? Marginados, alejados, olvidados, tratados como impuros por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestro sufrimiento, o con lo que este mundo te esté presionando o el enemigo te esté atacando. ¿Estás empezando a comprender un poquito más del panorama? Tal vez no estamos tan alejados del sufrimiento que ella vivió. Y lo que quiero es que puedan sentir el espíritu de desesperación que esta mujer estaba teniendo. Pero quiero leerlo directamente para ustedes y en mi opinión creo que este es uno de los pasajes más geniales de toda la Biblia en donde podemos llegar a acercarnos a entender la fe. Son 4 versículos, volviendo a Lucas capítulo 8, comenzamos con el versículo 44. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos se negaron y Pedro, siendo Pedro, dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dice Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Miren, lo que me parece increíble
en esta última declaración es que Jesús está reconociendo que ella tuvo un papel en su propia sanidad. Porque su fe la movió a la acción y jugó un papel para que fuera sanada. Esto es lo que diferencia este tipo de fe del tipo de fe que a veces nosotros mostramos. La fe de esta mujer en realidad se diferencia del tipo de fe que decimos nosotros tener. Es algo así como que, creo que él puede, yo creo que él puede, versus, creo que él puede y voy a hacer algo para que lo demuestre. ¿En realidad tú estás haciendo algo para probar tu fe? ¿En realidad vas a hacer algo para demostrar que sí crees en Él? ¿Vas a atravesar esa multitud? ¿Estás atravesando esa multitud? ¿Vas a hacer todo lo que puedas hacer para llegar a Jesús? Para que salga poder de Él y se vea reflejado en ti. ¿Qué pasa? Que los veo como que, estoy muy boom. Santiago 2:14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Miren, esta mujer en realidad terminó llevando su fe al lugar donde pudo demostrarlo, pero no sucedió por accidente, no sucedió de la noche a la mañana. Su fe llegó a ese lugar debido a todo lo que tenía y todo lo que había pasado y experimentado. Y una de las primeras cosas que podemos sacar del pasaje de hoy, y que quiero que lo recuerden y se lo lleven y es muy importante, es esto. Las temporadas de desesperación son a menudo las herramientas favoritas de Dios para construir nuestra fe, para construir tu fe. Estas temporadas de desesperación donde no tienes el control sobre nada y le estás gritando a Dios, hey, pero ¿por qué? Y le preguntas, ¿por qué? Esas temporadas de desesperación suelen ser la herramienta favorita de Dios para construir nuestra fe. Yo quiero que usted piense en esto, vea. Había miles de personas como en este lugar, en esa multitud de ese día. Todos los tipos de antecedentes diferentes, todas las historias diferentes, todas las cosas diferentes con las que la gente estaba lidiando. Y la mujer más desesperada, desesperanzada, indefensa, salió y su fe la llevó al lugar donde dijo, tengo que hacer algo al respecto. Ella, en medio de la multitud, fue la que pudo encontrarse con Jesús de esa manera y cambió la trayectoria futura de su vida para siempre. Pero fue en esa temporada de desesperación la que hizo creer que su fe, o sea, la hizo crecer tanto, que hizo crecer tanto su fe hasta el lugar donde decidió actuar por consecuencia. A menudo yo me he hecho esa pregunta y estoy seguro que muchos de ustedes también se la han hecho. ¿Por qué Dios permite estas temporadas de desesperación? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios nos permite pasar por cosas con las que no tenemos el control? En las que nos sentimos indefensos, en las que sentimos que el mundo gira, el mundo entero gira alrededor de nosotros y no sabemos qué hacer. Así como ustedes, hay momentos en los que miro a Dios en la vida y me pregunto eso, le hago esas preguntas. Me pregunto, ¿por qué estoy en esta temporada de desesperación? Donde no puedo controlar nada, Señor. Pero lo que estoy empezando a comprender y lo que podemos ver en esta historia con esta mujer es que creo que hay momentos en que Dios realmente nos permite experimentar la desesperación. Dios nos permite experimentar temporadas en las que no tenemos el control, para que usted, para que yo podamos elegir acudir a Dios para darle el control. Y al hacerlo, en realidad eso edifica nuestra fe y nos lleva a alturas a las que no creen que ustedes creen que hubiéramos podido llegar de ninguna otra manera. Yo sé que la vida es mucho más divertida y mucho más fácil cuando no te enfrentas en desesperación. Pero cuando las enfrentas, todos las enfrentamos porque es un sufrimiento universal. Ojo, usted no está sufriendo solo, todos lo hacemos. Pero cuando lo haces, ¿por qué no cambiamos esas preguntas a Dios? Por ejemplo, ¿por qué en vez de estar buscándole por qué no le preguntas, ¿qué intentas enseñarme con esto, Señor? ¿Cómo estás tratando de construir mi fe? ¿Qué estás tratando de mostrarme con esto? En realidad, eso puede ser una herramienta que se esté utilizando para construir tu fe. Para esta mujer caminar por 12 años con esta enfermedad que la debilitaba, estiró su fe hasta el punto que dijo, yo voy a hacer cualquier cosa para acercarme a Jesús. Tan solo el fleco de su túnica.
Ahora aquí no termina todo. Recuerden que yo les dije que él tenía 2 por 1. Regresemos a Jairo, el que fue a buscarlo para sanar a la hija. ¿Sí recuerdan el versículo 1? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces como dice el pastor, él échele números a esto. Mire, la Biblia dice que mientras Jesús hablaba con ella, fue interrumpido por el mensajero de la casa de Jairo, que vino entre la multitud para decirle que su hija acababa de morir. Entonces quiero que vuelva a imaginar la historia en lo que estaba pasando. Entonces, él estaba hablando con la mujer y le dice: hey, tu fe te hizo bien, ve en paz. Y luego es interrumpido por el mensajero, que en realidad está llegando, venía de la casa de Jairo, no había presenciado el milagro. Ahora recuerden que ellos iban camino a la casa de Jairo cuando ocurrió el milagro de la mujer. Entonces básicamente dice: oye, odio ser portador de malas noticias, pero ya es demasiado tarde, it's too late. Tu hija está muerta, así que no tiene mucho sentido de que Jesús venga. Ya es demasiado tarde, ustedes se quedaron aquí en otras cosas. Ya no vayas. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino ese momento. Yo creo que él llegó así con esa voz como, como que ya desesperanzado, no creía en nada. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino yo creo que Jairo pensó para sí mismo y miró a Jesús y le dijo: ¿en serio? ¿Hablas en serio, Jesús? O sea, ¿really? Yo sé que Jairo, como muchos de nosotros, se alegra de que Dios se moviera en la vida de otras personas. Pero yo creo que él le dijo: Señor, esta era mi hija. Mi hija estaba enferma y ahora está muerta. Yo fui a buscarte y ahora está muerta. Y yo creo que en serio, todos hemos estado en ese momento, donde tú dices: ¿en serio? Yo te busqué o yo te busco, yo creo en ti. ¿En serio pasa esto? Yo trato de servirte, trabajo de trabajar en tu reino, soy buena persona, no hago maldades. Muchas veces, sin egoísmo decimos: hey, otros están recibiendo milagros, pero ¿y yo? Que tanto creo en ti, que tanto te entrego. ¿Hablas en serio, Señor? Yo quiero contarles una historia rápidamente que me pasó a mí. Esto fue en el verano del 2024, aproximadamente 1 año y medio. Yo venía recibiendo un gran milagro en mi vida, y es que después de 8 años a mi mamá le entregaron la visa. Yo no la veía 8 años. Para los que no han visto a su mamá entienden qué es esto, y para las personas que yo creo que la mayoría de aquí ha vivido y experimentado este tipo de cosas, pero para mí fue un milagro porque no teníamos la esperanza de que a ella le fueran a dar la visa. Entonces yo dije: wow, eso fue un milagro, estás experimentando ese milagro. Entonces le dije a mi esposa: mi amor, ¿sabes qué? Yo nunca he ido de vacaciones con mi mamá. Entonces, ¿qué te parece si la recibimos en Miami? Pasamos unos 5 o 6 días chévere y después nos venimos para Ohio y listo. Cuadramos todo, arreglamos todo, llegamos allá, nos reencontramos, besos, amores, mejor dicho, espectacular. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, super nice. Y un día antes de venirnos, pues dijimos: bueno, entonces hoy que es el último día, vamos a ir a la playa. Entonces dijimos: listo, vamos para la playa. Entonces dijimos: vamos a ir a las olas. Entonces nos fuimos para las olas y pasamos el día chévere, nos metimos al mar, la pasamos rico, tati, tim, pam, pum. Cuando de repente ya eran como las 6 de la tarde. Entonces dijimos: no, ya vámonos, tenemos que ir a alistar maleta para que mañana nos vamos tranquilos, todo bien, listo. Y yo estaba jugándole en la arena, mi hijo mayor me dijo: hey, papá, yo quiero ir a nadar la última vez, ¿vamos? Y yo estaba un poco como escéptico a entrar al mar, porque unos días antes Pau, mi esposa, es amante al mar. A ella le encanta el mar, o sea, ella le fascina. Y un día antes ella entró al mar, algo la rozó y le dolió tanto que me dijo: yo no me quiero meter al mar. Y yo decía como que: ¿en serio esta mujer no se quiere meter al mar? Y entonces yo estaba como escéptico. Yo dije: además había banderita morada. Cuando haya banderita morada, no se metan, ahorita les explico por qué. Y entonces, pues nosotros seguimos. Entonces yo dije: yo no le voy a decir a mi hijo que no. Pero algo me estaba diciendo, y yo: ¿sabes qué? Hagámosle de una, me voy a meter. Y yo había estado leyendo que también venían tiburones y que en ese tiempo estaban llegando lagartos, y yo, desde el momento en que yo empecé a tocar el mar, comencé a orar. Comencé a decirle: Señor Padre Celestial, aleja estos demonios de peces que hay, aleja estos tiburones, aleja todo esto. Y comencé a reprender. Y Señor Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Yo estaba en mi mejor momento, realmente estaba en un momento super nice, estaba en un amor con Dios exagerado. Estábamos con Pau metidos mucho en la teología, estábamos aquí en la iglesia súper bien, súper nice. Y en mi oración, y yo jugando con Ethan y nadando, él con su chaleco, y estábamos nadando chévere, tal. Y él no me escuchaba orar, pero lloraba y lloraba, oraba. Se los juro que estaba en una oración ahí. Entonces le dije: hijo, ya es hora de irnos después de 10 minutos. Entonces nos damos la vuelta, y cuando nos damos la vuelta y yo veo que él da la brazada, la primera brazada para salirse, me encuentro con este animal encima de mi hijo. Esto es una carabela española, esto es el famoso jellyfish, es una medusa. He tenido la experiencia de hablar con personas adultas y jóvenes que han sido quemadas por esto, porque esto libera una toxina, y dicen que el dolor es desesperante, es muy fuerte.
Ahora imagínense un niño de 5 años. Este niño comienza a gritar, comienza a entrar en shock. Yo lo saco del mar, lo pongo en la arena. Lo primero que hago es que como veo todos esos tentáculos, cogí la arena y la arena, con eso pude quitar los tentáculos. Los tentáculos cayeron, me quemaron la cara aquí, todo este lado. Salí, los bomberos, la policía. Imagínense este man haciendo este alboroto allá. Yo dije, no. Resulta que, para los que tienen conocimiento, cuando un niño está enfermo, tú le das Tylenol, lo llevas al médico, puede ser un par de inyecciones o algo, a la horita ya se está mejorando. Esto no hay ninguna medicina que lo quite, esto hay que esperar las horas. Entonces, piensa en el sufrimiento de un niño de 5 años durante las siguientes 5 o 6 horas. Y tú como papá desesperado, me metí a bañar en el hotel y comencé a decir, Señor, ¿por qué? Saben que yo tenía rabia, estaba enojado. Y yo le decía, ¿en serio? ¿Con todo lo que yo hago? ¿Con todo lo que te sirvo? Yo cuestioné al Señor. Ese día yo rompí algo con el Señor, se los aseguro, se los confieso. Yo estaba como que, ¿pero por qué? A mi hijo, ¿por qué no a mí? ¿Por qué? Mira lo que, o sea, yo estaba orándote, yo te estaba pidiendo, yo te lo estaba pidiendo, Señor. ¿Qué tan malo era quitar el jellyfish de ahí? Pero resulta que Dios en ese momento me estaba preparando para entrar en otro proceso más grande y yo no lo entendía. Ese otro proceso en otra prédica se los voy a contar. Pero te prometo que es lo mismo que Jairo estaba experimentando aquí. Porque cuando este mensajero viene y le dice, hey, tu hija está muerta, hubo ese momento de derrota. Así me sentí yo derrotado. Pero en realidad se trataba de que estaba preparando algo mayor. Porque en lugar de solo curar a los enfermos, Jesús estaba a punto de resucitar a los muertos. ¿Usted ve la diferencia? Quiero leer esto para ti. Esta es una de las 3 veces que Jesús hace esto en el Nuevo Testamento y quiero que lo vean. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban, se lamentaban, pero que Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús tomó la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Ven cómo Cristo está preparando algo aún mayor? Y creo que esta es otra cosa que podemos sacar de esta historia al día de hoy. Quiero que se lo lleven también grabado. Quiero que lo pongas ahí. Es que hay veces lo que vemos como una demora o que se te esté cerrando una puerta, es que Dios en realidad nos está dirigiendo a una mejor manera, a un milagro más grande. No podemos ver el tiempo, no podemos ver la perspectiva de la misma manera que Dios. Y entonces mi pregunta para ti es, ¿qué área de tu vida tal vez necesitas reconocer que la perspectiva de Dios es más grande? Tal vez eres un joven y estás escuchando esto ahora mismo, acabas de tener una relación y que terminó, estás con el corazón roto, o tal vez acabas de recibir una noticia de que tu empresa te están despidiendo, o acabas de entrar en una enfermedad y estás con miedo, o tienes a un hijo en cárcel y con mucha razón, estás mal. Pero te prometo que si pudieras ver la perspectiva de Dios, sería mucho más fácil confiar en Él. Es difícil ver el futuro, pero te prometo que con la perspectiva de Dios, Él tiene algo aún más grande reservado para tu futuro. Entonces, ¿en dónde necesitas confiar en Dios? ¿En qué área necesitas confiar en Dios? Ahora, creo que hay un tema realmente importante en esta historia que tenemos que abordar y creo que ustedes ya lo tienen en mente. Y quiero pasar en este último espacio que queda hablando de 2 cosas diferentes y básicamente es fe y sanación. ¿Qué papel tiene la fe y la sanación? ¿Cómo funcionan estas 2 en conjunto? Hay un versículo en esta historia con el que siempre he luchado mucho y lo omití intencionalmente cuando leímos el pasaje anterior, pero quiero leértelo. Esto pasó entre el momento en que Jesús sanó a la mujer y el mensajero vino y le dijo eso, ¿verdad? Entonces pasó eso después. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Y la razón por la que siempre yo he luchado con esto es porque cuando Jesús dice, solo ten fe y ella será sanada, puede parecer que lo que Jesús está diciendo es que mis sentimientos dependen realmente de si tengo fe o no.
Inclusive hay algunas tradiciones y algunas personas que incluso me han dicho y nos han dicho que quizás que hay momentos en los que Dios realmente sana y está directamente relacionado con el nivel de fe que tengas. Pero esto no es tan cierto o no es totalmente cierto. De hecho, lo que quiero hacerlos es llevarlos de vuelta a este versículo, y es que cuando Jesús dice simplemente tengan fe y ella será sanada, esa letra I es una conjunción, es un conector, y lo que hace es enlazar dos frases diferentes. Entonces en griego esa conjunción se usa enlazando dos frases diferentes que pueden mantenerse independientes. Una cosa puede ser no tengas, solo ten fe, y otra es ella será sanada. Entonces es muy importante entender este concepto. ¿Por qué? O sea, así, lo que yo digo es que Jesús dice que está mirando a Jairo, le dice ten fe y voy a curarla. Son independientes. El problema para ti y para mí es que a menudo Jesús no nos dice qué es lo que va a hacer. ¿O sí? Pero estas son dos cosas diferentes, y lo que tienes que darte cuenta es que tu nivel de fe es exclusivamente, es que si tu nivel de fe es exclusivamente lo que permite que la gente, los seres queridos se curen o no, entonces lo que acabas de hacer es que te has hecho Dios. Si tú crees que tienes el poder y la autoridad para elegir, si tu nivel de fe o tus creencias están ahí y es lo que cura a la gente, entonces te hiciste Dios. Y esas son cosas totalmente independientes entre sí. ¿Y quieren saber por qué me di cuenta de esta historia? Porque si te das cuenta, cuando Jesús aparece para curar a su hija, la gente se rió de él. Las escrituras dicen, se rieron de él. Y cuando dijo que iba a resucitar de entre los muertos, dijeron, eso no es posible, eso no puede hacerse, no te creemos. Y lo que dijo Jesús fue, no, voy a hacerlo de todos modos. Y la realidad es que depende de Dios si sanas o no sanas. Entonces, así lo que quiero que entiendan es que hay dos trabajos diferentes cuando se trata de fe y sanación. Está mi trabajo y luego está el trabajo de Dios. O sea, está tu trabajo y el trabajo de Dios. Y estas son dos cosas en las que quiero que recuerdes. Mi trabajo o tu trabajo es tener una confianza y una fe inquebrantable de que Él es capaz. Cada día que me levanto es inquebrantable, yo sé, pero sé lo que Él ha hecho. Sé lo que está haciendo, sé lo que puede hacer, y esa es la creencia en la que estoy apostando mi vida. Ninguno de nosotros sabemos en qué momento exactamente o qué va a pasar en el futuro, pero en este momento yo necesito que usted no permita que en nuestro hogar ningún pensamiento que no esté alineado con la verdad de que Dios es capaz de hacerlo, usted los ate. Sabemos que Él es capaz y sin embargo al mismo tiempo confiamos en Dios de que Él haga su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo de Dios es ser Dios. Mi trabajo es tener una fe, tu trabajo es tener una fe, confianza inquebrantable, saber que Él puede hacerlo, pero el trabajo de Dios es ser Dios, y te lo prometo que Dios es mucho mejor siendo Dios que tú. Así que la conclusión principal aquí es que debemos apegarnos a nuestro trabajo y dejar que Dios haga el suyo. Yo sé que es muy difícil, la tormenta es muy grande, pero quiero que leas esto, Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios es capaz por medio de su gran poder hacer mucho más de lo que le pedimos o lo que tú estás pensando que no puede hacer. Cuando estaba haciendo este mensaje, Dios comenzó a sentarlo en mi espíritu y me dijo, cree en mí. Y hoy Dios te está diciendo, cree en mí. Ese es tu trabajo. Cada mañana es tu trabajo. Y como les dije antes, el sufrimiento es universal. Sé por lo que muchas familias están pasando y estamos pasando. Algunos de ustedes, no sé, su cónyuge todos los días está tratando el tratamiento contra el cáncer, o para algunos de ustedes, sus hijos están luchando emocionalmente y socialmente. Yo no puedo imaginar eso. Cada uno tenemos nuestros problemas con lo que estés luchando. Pero hay que reconocer que yo tengo un papel, que tú tienes un papel y Dios tiene un papel. Y puedes poner tu confianza en Él. Y te voy a decir que cuando logres realmente llegar a ese lugar en donde tú levantas tus manos y dices, Dios, sé que eres capaz y también sé que eres mejor siendo Dios y confío en ti con toda mi vida. Así es como detienes al enemigo en su camino y no puede hacer nada en tu familia, no puede hacer nada en tu vida.
Entonces, ¿en qué área de tu vida necesitas dar un paso para simplemente decir: Dios, confío más en ti, creeré más en ti? Yo sé que tu carácter es bueno, sé que estás a mi favor. Dios, todavía confío en ti. Todavía tienes planes espectaculares para mi familia. Hay un pasaje en las escrituras del Antiguo Testamento que creo que es probablemente un muy buen versículo para la construcción de la fe en la Biblia, y es algo que yo he estado tratando de recordármelo diariamente, y esto es con lo que quiero terminar y quiero usarlo con ustedes para que ustedes puedan pedirle a Dios que los lleve a una fe mucho más grande, mucho más alta hoy o este fin de semana o estos próximos días. Esto está en Isaías 55, 8, 9 y dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos de la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Me ha tomado mucho tiempo comprender esto, pero lo que estoy aprendiendo a comprender es que en esas temporadas Dios está tratando de hacer crecer mi fe y no mi comprensión. Y durante mucho tiempo he dicho que odio eso, porque cuando estás en esa temporada, porque es muy difícil, pero lo que le pido a Dios es que me ablande el corazón, que le hable a mi espíritu, que me haga más fuerte. Entonces, háblale al Señor y dile que te ablande el corazón, que le hable a tu espíritu, que te haga más fuerte. Yo puedo decir: Dios, sé que estás tratando de aumentar mi fe, no mi comprensión, y estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tú te pongas de pie. Yo quiero que tú cierres tus ojos. No te fijes en quién está al lado, al frente, atrás. Cierra tus ojos. Y yo quiero que te preguntes: ¿cuál área en tu vida necesitas hoy tomar, agarrarla y entregársela a Dios y decirle: Señor, te la entrego, estoy cansado, Señor, te entrego esto, esta carga está demasiado grande, Padre, confío en ti? Dígale: sé que eres capaz, sé que eres mucho mejor Dios, siendo Dios, que yo. Yo sé que en ti somos más que vencedores. No en nada que podamos hacer, Señor, sino por lo que hiciste por nosotros en la cruz, Padre amado. Dios, yo te pido por esta temporada de desesperación. Te la quiero entregar porque estoy cansado. Y si más adelante viene una temporada, quiero estar fuerte, Señor, pero quiero que mi fe crezca. Quiero estar listo, pero quiero entregártela. Ya no puedo más con esta carga, Señor. Quiero que me sanes, porque necesito ser sanado, necesito disfrutar la vida, necesito ser feliz, porque eso es a lo que me mandaste a este mundo, a ser feliz, a vivir en abundancia, Señor. Y estoy cansado con lo que está sucediendo. Te lo entrego, Señor. Hoy quiero que hagas crecer más mi fe. Permíteme meterme entre la multitud y acercarme a ti, acercarme más a ti, e entregar mi vida a ti, creer en ti, crecer en ti, vivir en ti, porque te necesito, Señor. No quiero comprender, pero sí quiero saber que mi fe está creciendo gracias a ti, Señor. Gracias por hacerme comprender, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.